En las tierras donde los cielos parecen tocar las montañas, se alza un mundo moldeado por la fuerza bruta de la naturaleza. El Perú es un país de contrastes extremos, desde los picos nevados de la cordillera de los Andes hasta la vasta y húmeda inmensidad de la Amazonía. Aquí cada río, cada roca y cada árbol guardan historias ancestrales, custodiadas por criaturas que aprendieron a sobrevivir en escenarios de belleza y desafío. Entre valles secretos, vientos gélidos y selvas interminables, la vida florece en silencio y en lucha. El vuelo de aves imponentes corta los cielos andinos, mientras que en las sombras de la selva, depredadores esperan pacientemente la hora de la emboscada. Es un reino donde el tiempo se confunde con la eternidad, y cada batir de alas o rugido resuena como recuerdo de la fuerza indomable de la vida salvaje. En esta travesía, recorreremos los territorios más remotos del Perú. Conoceremos animales que desafían los límites de la resistencia, desde el felino que reina en las alturas hasta el ave sagrada que domina los cielos, desde las manadas que sostienen el equilibrio de las montañas hasta las criaturas misteriosas que habitan la densa selva. Cada encuentro será una ventana para comprender la belleza y la fragilidad de un mundo que resiste al tiempo. Bienvenido a Mi Perú Salvaje, misterios de los Andes y la Amazonía. Entre picos nevados y valles profundos, avanza en silencio un felino legendario, el puma, también llamado el león de las montañas. Con músculos poderosos y pasos que no dejan huella, es la sombra viva de los Andes, cazador que domina tierras donde pocos animales se atreven a sobrevivir. Sus ojos atentos y serenos vigilan el territorio como centinelas ancestrales. Desde llamas hasta vicuñas, ninguna presa está a salvo cuando decide atacar. Con un salto ágil, rompe el silencio helado y convierte la calma de la montaña en un escenario de pura supervivencia. Pero el puma no es solo depredador, también es guardián. Su presencia mantiene el equilibrio de las poblaciones andinas, regulando el ciclo natural que sostiene la vida en las alturas. Sin él, el orden del ecosistema se perdería, revelando su importancia invisible pero vital. El puma puede alcanzar los 2 metros de longitud y pesar más de 100 kilos. Aún así, su fuerza no reside solo en el tamaño, sino en la agilidad con la que se adapta a diferentes terrenos, ya sea en laderas rocosas, bosques de altura o llanuras áridas, siempre encuentra la manera de cazar y sobrevivir.
Su rugido es raro, pero cuando resuena, truena como un relámpago entre las montañas. Es un llamado ancestral, recordando a todos que allí habita un soberano silencioso. Las madres pumas son símbolos de valentía y dedicación. Solas, crían a sus crías frágiles en madrigueras ocultas. Durante meses, cazan incansablemente para alimentarlas, enseñándoles los secretos de la montaña, cómo moverse en silencio, cómo sentir el viento, cómo esperar el instante exacto de la caza. Pocos depredadores naturales se atreven a enfrentar a un puma adulto. En las montañas, reina casi sin rivales, salvo por el frío implacable y el hambre constante que ponen a prueba su resistencia. A pesar de su imponencia, enfrenta amenazas modernas. La expansión humana, la caza y la pérdida de hábitat han reducido su presencia en varias regiones. Aún así, en los Andes del Perú, todavía encuentra refugio en las vastedades intactas. Observar a un puma en su ambiente natural es presenciar la esencia misma de la vida salvaje. No necesita exhibiciones para demostrar poder. Su simple presencia ya transforma el paisaje en territorio sagrado. Cada paso sobre la roca es un recordatorio de que los Andes pertenecen, antes que nada, a sus habitantes más antiguos. Y entre todos ellos, ninguno es tan enigmático, silencioso y majestuoso como el puma, el verdadero guardián de las alturas. En los cielos helados que coronan la cordillera de los Andes, se dibuja la silueta de un ave colosal, el cóndor andino. Con alas que pueden superar los 3 metros de envergadura, es el mayor volador de las Américas, un verdadero rey del aire. Planeando con maestría, aprovecha las corrientes ascendentes para recorrer distancias inmensas sin mover ni una sola vez sus alas. Cada vuelo es un espectáculo silencioso, una danza con el viento que lo hace parecer casi inmortal a los ojos de quien lo contempla. Para los pueblos ancestrales, el cóndor no era solo un ave, sino un mensajero de los dioses. Unía la tierra con el cielo, llevando las oraciones humanas hasta los espíritus que habitan las alturas. Su presencia sigue siendo reverenciada como símbolo de poder, libertad y eternidad.
El cóndor no caza como los halcones o las águilas. Se alimenta de carroña, desempeñando el papel vital de limpiador de las montañas. Donde muchos ven restos de muerte, él encuentra sustento, transformando el final en continuidad, la muerte en renovación. Así su papel va más allá de la imponencia. Mantiene el equilibrio de la vida al consumir lo que quedaría abandonado. Su visión es extraordinaria. Desde alturas que desafían la mirada humana, puede observar con claridad detalles diminutos en el suelo. Nada escapa a los ojos de este Señor del cielo. El ritual de vuelo del cóndor es casi ceremonial. Asciende en círculos lentos, ganando altitud, hasta perderse en el azul profundo. Después, desciende en picada controlada, probando la fuerza del viento, como si reafirmara que la montaña también le pertenece. A pesar de su grandeza, enfrenta serias amenazas. La caza, el envenenamiento y la pérdida de hábitat han reducido drásticamente su población en muchas regiones. En algunos lugares, apenas quedan unas pocas parejas que luchan por garantizar la supervivencia de la especie. El ciclo de reproducción del cóndor es lento y delicado. La pareja pone solo un huevo cada 2 años. Ambos padres se turnan en el cuidado, protegiendo al polluelo con paciencia y devoción. Ese ritmo pausado convierte a cada nuevo cóndor en un triunfo contra la extinción. El cóndor no es solo un ave, es un símbolo. Representa la unión entre los mundos, la esperanza de la continuidad y la resistencia frente a la adversidad. Cuando su silueta oscura atraviesa el cielo, no es solo el viento lo que se mueve, es el recuerdo de que los Andes guardan secretos que solo pueden ser revelados por aquellos que saben volar más alto que todos. Él es el Señor de los cielos andinos, guardián eterno de las alturas, mensajero silencioso de las montañas que tocan el infinito. Entre valles áridos y altiplanos azotados por el viento helado, caminan en silencio 3 guardianes de las alturas: la llama, la alpaca y la vicuña. Estos camélidos, moldeados por la dureza del ambiente andino, son símbolos de resistencia y de armonía con la tierra.
La llama, compañera ancestral de los pueblos indígenas, es más que un animal de carga. Con sus ojos expresivos y porte altivo, lleva consigo siglos de historias, transportando no solo mercancías, sino también tradiciones. En los senderos de la montaña, su silencio resuena como parte del propio paisaje. La alpaca, más pequeña y delicada, es conocida por la suavidad de su lana que ha abrigado a generaciones. Su fibra, más fina que la seda, es un tesoro de los Andes, utilizada para vestir a reyes e emperadores. En los campos gélidos, sus rebaños pintan el paisaje de movimiento y color, como nubes que avanzan lentamente sobre la tierra. La vicuña, la más esquiva y salvaje de las tres, es considerada sagrada. Rápida y alerta, evita el contacto humano, desplazándose en manadas que desaparecen como espejismos en la distancia. Su lana, la más fina y rara del mundo, fue durante siglos un presente reservado únicamente a la nobleza inca. Estos animales son el alma misma de los Andes. Allí donde no crece ni el trigo ni el maíz, se alimentan de arbustos secos y pastizales dispersos, demostrando que la vida encuentra fuerza incluso en territorios de escasez. Su andar es firme, adaptado a las piedras sueltas y a las laderas empinadas. Cada paso es herencia de miles de años de evolución en equilibrio con uno de los ambientes más hostiles del planeta. Los pueblos andinos los veneran como dádivas divinas. Para los incas, eran regalos de los dioses, protectores de la vida, símbolos de abundancia y supervivencia. Hasta hoy, fiestas y rituales celebran su presencia, manteniendo viva la conexión espiritual entre hombre, animal y montaña. La llama con su fuerza carga más que peso, carga la memoria de civilizaciones enteras que encontraron en ella un aliado indispensable para atravesar el imperio. Es un animal que une pueblos y caminos, símbolo de conexión entre aldeas y horizontes. La alpaca, por su parte, es guardiana de la delicadeza en medio de la rudeza de la montaña. Su lana no es solo abrigo contra el frío, sino también herencia cultural transformada en arte e identidad. Cada hilo tejido cuenta una historia de supervivencia, calor y continuidad. La vicuña, siempre distante y libre, recuerda la pureza de lo salvaje. Es como el viento,
No se domestica, no se encierra, no se controla. Existe para recordarnos que, aun en un mundo moldeado por la mano humana, hay seres que pertenecen únicamente a la libertad. Estos camélidos no son solo animales de montaña, son el alma de los Andes, representaciones vivas de resistencia, espiritualidad y belleza. Sin ellos, el altiplano sería apenas vacío. Con ellos, se convierte en territorio sagrado, habitado por historias y esperanzas. Cuando dejamos atrás las montañas andinas y nos adentramos en la selva densa, somos recibidos por una sinfonía de sonidos, el zumbido de los insectos, el canto de las aves, el murmullo constante de la vida. Es en este escenario verde, húmedo e infinito donde aparece el mono araña, el acróbata incansable de la Amazonía peruana. Con brazos largos, piernas flexibles y una cola prensil que funciona como un quinto miembro, domina las alturas de los árboles como si fuera dueño absoluto del cielo de la selva. Cada salto está calculado, cada balanceo es preciso, transformando el aparente caos de la floresta en un espectáculo de equilibrio y gracia. Sus grupos recorren kilómetros cada día en busca de frutos y hojas. La comunicación entre ellos es constante. Gritos, silbidos y gestos corporales crean un lenguaje propio, reforzando los lazos sociales que aseguran la supervivencia. La cola del mono araña es una obra maestra de la evolución. Fuerte, musculosa e increíblemente sensible, es capaz de sujetar ramas con firmeza mientras las manos buscan alimento. En muchos momentos, parece suspendido únicamente por ella, como si desafiara la gravedad en sus acrobacias. La selva es su hogar y su refugio. Allí encuentra todo lo que necesita: alimento, abrigo y protección contra depredadores terrestres. Pero la vida entre las copas también exige atención constante. Águilas y felinos acechan, recordando que incluso los acróbatas más hábiles están sujetos a las leyes de la selva. Las madres cuidan de sus crías con paciencia. Las llevan sobre la espalda durante los primeros meses, protegiéndolas en cada salto. Poco a poco, los jóvenes aprenden a usar la cola, a calcular distancias, a imitar los movimientos elegantes de los adultos. Cada intento mal calculado es un aprendizaje que los prepara para la vida salvaje. El mono araña también es guardián de la selva. Al consumir frutos y dispersar semillas por donde pasa, ayuda a regenerar la selva, garantizando que la vida se renueve en cada estación. Así, no es solo habitante,
es constructor y mantenedor del equilibrio amazónico. Su cuerpo esbelto, muchas veces cubierto por un pelaje oscuro, contrasta con el fondo verde de la selva. Cuando se mueve en grupo, parece que sombras vivas se deslizan por las copas en perfecta sincronía. Es como si la propia selva hubiera dado vida a criaturas para representar su agilidad y energía. Pero el acróbata de la selva enfrenta peligros crecientes. La deforestación y la caza reducen su territorio, amenazando su supervivencia. Aún así, resiste, como símbolo de la vitalidad que late en cada rincón de la Amazonía. Observar a un mono araña en acción es presenciar la danza de la selva. Es el acróbata de los cielos amazónicos, maestro de las alturas, recordándonos que la vida, cuando es libre, siempre encuentra la forma más hermosa de expresarse. En las profundidades de la Amazonía peruana, cuando el sol aún lucha por atravesar la neblina matinal, un sonido grave y estremecedor despierta a la selva. Es el canto del mono aullador, un llamado que puede escucharse a más de 5 kilómetros de distancia. No es solo un sonido, sino un rugido ancestral que resuena como un trueno entre las copas de los árboles. Con cuerpo robusto y cola fuerte, el aullador no es tan ágil como el mono araña, pero compensa su falta de acrobacia con una presencia que domina a través del sonido. Cuando se agrupan en las ramas más altas y comienzan a aullar en coro, toda la selva parece estremecerse. Es la sinfonía salvaje de la Amazonía, un himno que anuncia territorio, fuerza y unión. La poderosa voz del mono aullador es resultado de un órgano único, el hueso hioides dilatado, que funciona como una caja de resonancia natural. Este rasgo anatómico hace que sus llamados sean uno de los sonidos más impresionantes del mundo animal. Estos rugidos no son solo ruido, son mensajes. Sirven para marcar territorio, ahuyentar rivales y fortalecer los lazos del grupo. Cada aullido lleva la identidad de la tropa, recordando a todos que ese espacio tiene dueños vigilantes.
Los grupos están formados por decenas de individuos que viven en cooperación. Las hembras cuidan de las crías, mientras los machos asumen el liderazgo en los cantos matutinos y vespertinos. Esa rutina sonora transforma el día de la selva en una partitura marcada por aullidos que se confunden con el viento y con los truenos lejanos. A pesar de su imponencia, los monos aulladores son pacíficos. Pasan gran parte del tiempo descansando en las copas, alimentándose de hojas, frutos y flores. Su ritmo lento contrasta con el dinamismo de los monos araña, reforzando cómo cada especie ocupa un papel distinto en el equilibrio de la selva. Para los pueblos de la Amazonía, el aullido del mono aullador es más que un sonido. Es un aviso espiritual, una voz que conecta al hombre con los misterios de la selva. Algunas leyendas dicen que sus cantos son oraciones dirigidas a la propia floresta, guardianes sonoros que mantienen a los espíritus protegidos. Pero como muchos habitantes de la selva, los aulladores se enfrentan amenazas. La deforestación y la fragmentación de los bosques aíslan a sus grupos, debilitando su comunicación ancestral. Aún así, su voz sigue resonando como símbolo de la resistencia amazónica. El mono aullador es el trueno vivo de la selva, la voz que da alma a los árboles y anuncia la grandeza de la vida salvaje en el corazón del Perú. En las orillas tranquilas de los ríos y lagos amazónicos, donde el agua refleja el cielo como un espejo quebrado por la corriente, surge uno de los habitantes más carismáticos de la selva, la capibara, el roedor más grande del planeta. Con su cuerpo robusto y mirada serena, es la personificación de la calma en medio de la intensidad de la jungla. Viviendo en grupos, pasa los días entre inmersiones y baños de sol. Es una nadadora nata, usando membranas entre los dedos para deslizarse con ligereza sobre el agua. Cuando se sumerge, puede permanecer bajo el agua durante minutos, escondiéndose de los depredadores o simplemente refrescándose del calor húmedo de la Amazonía. Las capibaras son criaturas sociales. Forman manadas numerosas que comparten alimento, refugio y protección. Entre ellas, la cooperación es la regla y la vida en grupo garantiza seguridad frente a los peligros de la selva. Su alimentación es sencilla,
basada en pastos y plantas acuáticas. Aún así, desempeñan un papel crucial en el ecosistema. Al pastar, ayudan a mantener el equilibrio de la vegetación ribereña, evitando la superpoblación de plantas que podrían sofocar los cursos de agua. Pero incluso con su temperamento pacífico, enfrentan amenazas constantes. Son presas de grandes depredadores como jaguares, caimanes y anacondas. Aún así, su habilidad para escapar hacia el agua las convierte en verdaderas sobrevivientes de las orillas. Las crías, frágiles y curiosas, son el corazón de los grupos. Desde temprano aprenden a nadar, acompañando a sus madres en cortas inmersiones, ensayando los primeros instintos de defensa. En las manadas, todos ayudan a proteger a los pequeños, reforzando los lazos colectivos que definen la vida de la capibara. Al atardecer es común verlas alineadas a la orilla del río, inmóviles, observando la puesta de sol que pinta el cielo de dorado. Esa escena simple y majestuosa recuerda que la grandeza de la Amazonía no está solo en sus temidos depredadores, sino también en criaturas serenas que sostienen el equilibrio del ciclo de la vida. La capibara es la guardiana de los ríos amazónicos, un símbolo de calma, unión y resiliencia que resuena suavemente en la sinfonía salvaje del Perú. En las profundidades sombrías de la Amazonía peruana, donde la luz del sol apenas logra atravesar el dosel cerrado, reina en silencio el jaguar. Con su pelaje dorado salpicado de rosetas negras, es al mismo tiempo belleza y terror, símbolo supremo de la fuerza salvaje de las Américas. El jaguar no corre tras sus presas, espera. Avanza en silencio, como una sombra viva entre raíces y follajes, y cuando ataca es fulminante, un salto, una mordida aplastante, y el silencio vuelve a reinar. Su mandíbula es la más poderosa entre todos los felinos del continente. Con ella, es capaz de atravesar caparazones de tortugas y cráneos de grandes presas. Cada cacería es rápida, brutal, definitiva.
El jaguar es llamado por los pueblos de la selva fantasma de las sombras, no porque no pueda ser visto, sino porque raramente alguien lo encuentra dos veces. Aparece cuando quiere y desaparece como la neblina, dejando solo huellas húmedas en la orilla del río. Solitario por naturaleza, recorre vastos territorios. Defiende con vigor cada fragmento de selva, asegurando que haya espacio y presas suficientes para su supervivencia. Su presencia es señal de que el ecosistema está sano, pues solo ambientes ricos sostienen a un depredador de tal imponencia. En la cultura ancestral, el jaguar siempre fue visto como criatura sagrada. Para los incas y pueblos amazónicos, era símbolo de poder, coraje y conexión espiritual con la selva. Hasta hoy, su imagen aparece en mitos, rituales e historias que atraviesan generaciones. A pesar de su fuerza, enfrenta amenazas crecientes. La deforestación y la caza reducen su territorio, obligándolo a acercarse a áreas humanas. Sin embargo, cuando se le preserva, el jaguar devuelve vida a la selva. Al controlar poblaciones de capibaras, caimanes y otros animales, mantiene el equilibrio natural. Es el guardián invisible del ciclo salvaje. Observar un jaguar en libertad es un privilegio raro e inolvidable. Sus ojos dorados parecen atravesar el alma, recordándonos que, en la selva, nosotros somos apenas visitantes. Es el fantasma de las sombras de la Amazonía, la reina oculta de la selva, un recordatorio vivo de que la naturaleza aún guarda misterios que ningún hombre jamás logrará dominar. Cuando el sol atraviesa las densas copas de la Amazonía y tiñe el cielo en tonos dorados, un cortejo de colores irrumpe sobre la selva. Es el vuelo de la guacamaya azul y amarilla, con plumas que mezclan el azul profundo del cielo y el amarillo radiante del sol. Es uno de los símbolos más vibrantes e inconfundibles del Perú salvaje. Volando en parejas o en bulliciosas bandadas,
Sus alas extendidas transforman el horizonte en espectáculo, y sus gritos estridentes, que resuenan por kilómetros, anuncian la presencia de un ser que no conoce el silencio, la voz viva del cielo amazónico. Las guacamayas son fieles por toda la vida. Forman parejas inseparables, que permanecen unidas tanto en el vuelo como en el descanso. Ese lazo profundo las convierte en símbolos de unión, no solo para las culturas indígenas, sino también para quienes las contemplan en libertad. Viven en grandes bandadas, reforzando la protección contra depredadores y garantizando la alegría sonora que marca las mañanas y los atardeceres de la selva. Cuando cientos de ellas cruzan juntas el cielo, el espectáculo es comparable a una lluvia de colores en movimiento. En su alimentación son ingeniosas. Con picos fuertes y curvados, rompen nueces y semillas durísimas que pocos animales logran consumir. Al esparcir semillas por toda la selva, se convierten en jardineras de la Amazonía, sosteniendo el equilibrio y la renovación del bosque. Las guacamayas también son guardianas culturales. Desde tiempos antiguos, sus plumas coloridas fueron utilizadas en rituales y adornos de los pueblos indígenas que las veían como mensajeras entre el mundo físico y el espiritual. Cada pluma representaba la fuerza del cielo y de la tierra en perfecta armonía. Cuando la selva parece silenciosa, basta el grito de una guacamaya para devolver vida al aire. Es el eco colorido de la selva, un ser que mezcla belleza, resistencia y alegría en un solo vuelo. En las aguas oscuras y sinuosas de la Amazonía peruana, donde el silencio a menudo se rompe solo con el canto de las aves y el soplo del viento, resuena un sonido inconfundible, el llamado de la nutria gigante. Grande, ágil y ruidosa, es la mayor de todas las nutrias del mundo y uno de los depredadores más fascinantes del continente. Con un cuerpo alargado y musculoso, se desliza como una flecha viva por los ríos. Sus poderosas aletas la impulsan en inmersiones profundas
y su robusta cola funciona como timón, haciendo que cada movimiento sea preciso. Es una cazadora incansable, especialista en peces, pero también capaz de enfrentarse a presas mayores cuando es necesario. A diferencia de muchos depredadores solitarios de la selva, las nutrias gigantes viven en grupos cohesionados. Familias enteras patrullan territorios fluviales, defendiéndolos con vocalizaciones estruendosas. Esos sonidos, que varían entre silbidos, rugidos y gritos, resuenan por kilómetros, transformando el río en escenario de una orquesta salvaje. En la caza, la cooperación es su mayor arma. Avanzan juntas sobre los cardúmenes, rodeando a las presas como estrategas natos. Incluso el temido caimán prefiere evitar los encuentros con una familia de nutrias gigantes. En conjunto, son capaces de enfrentarlo y expulsarlo de su territorio. Las madres son protectoras incansables. Cuidan de las madrigueras en las orillas de los ríos, donde resguardan a las crías frágiles. La nutria gigante es más que una depredadora. Es símbolo de cooperación, resiliencia y poder colectivo. El depredador social de los ríos amazónicos, guardiana ruidosa de las aguas, recordando a todos que, incluso en el corazón de la selva, la unión es la verdadera fuerza de la supervivencia. En las sombras de la selva amazónica, entre lianas y troncos centenarios, salta uno de los primates más inteligentes del Perú, el mono capuchino. Con ojos atentos y manos ágiles, transforma cada rama en herramienta, cada piedra en posibilidad. Más que habitante de la selva, es un ingeniero curioso, maestro en el arte de usar la naturaleza a su favor. Observarlo es presenciar la ingeniosidad en estado puro. Con piedras, rompe cocos y semillas duras, revelando una habilidad que recuerda al instinto humano de crear utensilios. Esa capacidad lo coloca entre los animales más inteligentes de la Amazonía. En las tropas, los jóvenes son los más curiosos. Exploran todo lo que encuentran, imitando a los adultos y aprendiendo a usar herramientas. Su alimentación es variada: frutos, insectos y pequeños vertebrados. Pero su fama proviene de la inteligencia con la que logran obtener alimento de fuentes que pocos animales se atreverían a explorar. Las madres cargan a sus crías en la espalda, protegiéndolas en cada salto entre los árboles. Con paciencia, enseñan a los pequeños a escoger frutos maduros, a romper cáscaras resistentes.
Para los pueblos de la Amazonía, el mono capuchino es símbolo de astucia y curiosidad. Su presencia recuerda que la inteligencia no es exclusiva del ser humano, sino parte del gran repertorio de la vida. Es el ingeniero curioso de la selva, guardián de secretos, inventor de soluciones. Un pequeño primate que revela la grandeza de la mente salvaje. Del frío cortante de los Andes a las aguas cálidas de la Amazonía, recorrimos un territorio sagrado donde la vida se manifiesta en todas sus formas. Entre montañas que tocan el cielo y selvas que laten como un corazón verde, conocimos gigantes y diminutos, depredadores y presas, voces estruendosas y silencios discretos. Vimos al cóndor dominar los cielos, al mono araña desafiar la gravedad, al aullador hacer resonar su voz ancestral y al jaguar reinar en las sombras. Acompañamos el vuelo colorido de la guacamaya, la fuerza social de la nutria gigante. Cada uno de ellos es más que un animal, es un capítulo vivo de la historia salvaje del Perú. El Perú es un mosaico donde Andes y Amazonía se encuentran, un escenario donde la lucha por la supervivencia se mezcla con la poesía de la existencia. Aquí, cada ser cumple un papel insustituible, sosteniendo el delicado equilibrio que mantiene la vida latiendo. El Perú salvaje no es solo un territorio geográfico, es una herencia viva que nos recuerda nuestra propia conexión con la naturaleza. Los ríos, las montañas y las selvas son voces que nos llaman al respeto y a la preservación. Al contemplar a estos animales en su plenitud, recordamos que la tierra es un hogar compartido, donde cada criatura, pequeña o colosal, lleva consigo la firma del Creador. Que podamos aprender de su fuerza, de su calma y de su sabiduría ancestral, y que la belleza del Perú salvaje siga resonando, no solo en sus bosques y montañas, sino también en nuestra memoria y en nuestros corazones. Gracias por mirar y hasta la próxima aventura.